este fin de semana, del acto que hemos tenido durante este fin de semana, la etapa por relevo desde Córdoba a Hinojosa del Duque por el Camino Mozárabe. Darle las gracias a todos los que han participado en esa marcha, en esa etapa, a todos los que lo han organizado, tanto los que han estado ahí en primera línea como los que han estado también un poquito que no se lo ha visto. Y fue todo genial, no hubo ningún tipo de problema. No sé exactamente cuál fue el número exacto de personas que participaron en esta marcha, pero creo que fueron algo más de 100 personas, y la verdad que ha sido un orgullo para el pueblo de Hinojosa el que haya sido este evento, se haya promocionado desde Hinojosa. La difusión ha sido bastante importante, la repercusión que ha tenido los medios, y por supuesto gracias también a la Asociación del Camino Mozárabe, representada aquí por su presidente Isidro Rodríguez, que gracias a ellos pues hicieron posible realizar este tipo de eventos. Y bueno, esta noche tenemos también el orgullo, por decirlo así, de presentar la 8ª jornada del Camino Mozárabe en Hinojosa del Duque. La ponencia se titula Experiencia del Peregrino, y bueno, a cargo de Antonio Zafra, a quien le doy la bienvenida y le doy las gracias por acompañarnos aquí también esta noche, y a Isidro Rodríguez, por supuesto, también reiterar mi agradecimiento por tenerlo presente esta noche aquí. Antonio, ¿quién mejor para presentarte que Isidro? Así que te cedo la palabra y muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas noches. ¿Se me oye? Sí. Bueno, para mí es una satisfacción estar aquí una vez más, ¿no? Y es una satisfacción por un triple motivo en este caso. Primero, porque vamos a hablar del camino. Para mí el camino es mucho, lo es casi todo. Segundo, porque estoy en mi pueblo. Y tercero, porque voy a presentar pues, a un gran amigo mío, que es un peregrino, un caminante y un conocedor magnífico de este camino que pasa por Hinojosa, el Camino Mozárabe, y que llega a Santiago. Quería agradecer también a Santos, bueno, pues el gesto que tiene siempre de acudir a la asociación o de contar con nosotros, en este caso, para que en la medida que podamos echar una mano en lo que podamos, en lo que aporta nuestro granito de arena, en la difusión de lo que son los valores, del Camino de Santiago, que son muchos y que todo el mundo que ha hecho alguna vez el camino sabe cuáles son. Y también decirle, bueno, que el mérito de la marcha del sábado pasado, sin ninguna duda, es exclusivo de los caminantes, de los que hicieron ese camino, que fueron un grupo enorme de gente de Hinojosa. Yo me quedé sorprendidísimo cuando vi que la gente se atrevía, un grupo tan numeroso, a hacer esa gesta. Yo creo que es un desafío más que otra cosa. Y hubo gente de Hinojosa y de fuera que lo hicieron todo seguido, vamos, y no llegaron ni a 22 horas caminando sin parar. Eso es un auténtico reto. Entonces el mérito es de ellos. La asociación aquí no puso nada más que lo que ya está hecho, que es el camino, y apoyar un poquito, nada más. Y por supuesto el ayuntamiento, que estuvo ahí detrás y apoyó en todo momento, eso sí me consta. Bien, pues para presentar a Antonio Zafra, bueno, pues Antonio Zafra Romero es un amigo de hace ya unos pocos de años, un amigo con el que coincidimos, que nos unió, a Antonio y a mí nos unió el camino, que mejor dicho, porque cuando estábamos hace 5, ya casi 6 años, pergeñando un poquito cómo darle fuerza, darle un impulso grande al Camino de Santiago por aquí, por este territorio del sur, y ya estaban diseñados desde hacía muchos años los caminos, buscando trazados históricos, buscando una referencia siempre histórica. Estaba ya hecho, y pasaban peregrinos, pero aquello no tenía todavía el impulso que se merecía. Pues tuvimos la suerte, Antonio Zafra y yo, de coincidir juntos en un momento en el que él, con su empeño desde los grupos de desarrollo, él concretamente del grupo de desarrollo de Adegua, de Baena, la zona del Guadajoz, pues estaban buscando cómo dinamizar todo esto del Camino de Santiago, el Camino Mozárabe. Y nosotros como asociación, había muchas asociaciones ya en Andalucía, estamos también haciendo lo mismo. Nos unimos y surgió un proyecto del que hoy hablará, que es un proyecto impresionante, que ha supuesto que durante 3 años estemos machacando muchísimo a nivel de comarca y de todo con el Camino de Santiago. Por supuesto, en Hinojosa, porque el camino pasa por aquí. Y eso se notó. Bueno, pues presentar a Antonio, como digo, bueno, Antonio es de Zueros, en la provincia de Córdoba del sur, y tiene una doble faceta que también le une con el camino, que es peregrino y olivarero. Así es como se define él, me imagino que hablará un poco de esto ahora, que es una doble manera, como lo he oído en más de una ocasión a él, lo dirá ahora me imagino, de estar conectado con la tierra, peregrino porque vas caminando, y olivarero porque está ahí también machacando la tierra continuamente. Es diplomado en turismo también, lo que le ayuda a alimentar eso, pues su vocación de viajero, es un viajero empedernido. Tiene hecho un máster en gestión cultural
y eso pues estimula su vocación creativa también, es muy creativa. Ahora cuando veníamos en el coche me ha comentado algunos proyectos que están ahora haciendo, impresionantes, a mí me da envidia, vamos. Y profesionalmente está dedicado al desarrollo, al fomento del desarrollo rural, puesto que trabaja como técnico desde el año 97 en la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y la Campiña Este en Córdoba, que se llama ADEGUA. Aquí sería el equivalente a ADEGUA, aquí sería Adroches, en la zona de los Pedroches. Y eso pues hizo que tuviese su implicación y su conexión con el Camino Mozárabe de Santiago a través de ese proyecto del que digo que ya hablará y que estuvo llevado por las asociaciones y por los grupos de desarrollo desde el año 2011 al 13. Y nada más. Esperemos, bueno, que como estamos poquita gente y estamos entre amigos, ya se lo he dicho, todos nos conocemos, no porque yo sea aquí, pero aunque yo no fuera de aquí ya os conocería porque nos hemos visto tantas veces haciendo cosillas del camino, pero como además soy de aquí y nos conocemos de antes, pues mejor. Antonio, siéntete en tu casa, ya te lo he dicho, Santo, y ahí está, para ti. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Me imagino que ese vínculo del que hablaba Isidro es porque también, no sé si físicamente o al menos espiritualmente sois peregrinos, ¿eh? ¿Habéis hecho el camino o parte del camino o en algunas ocasiones la mayoría, me imagino? Por aquí delante no, y los de atrás más o menos sí, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que tienen los peregrinos, el otro día me llamaba una prima que está pasando unas dificultades, muchas veces lo sabéis, ¿no? Cuando se va al camino, y sobre todo cuando se hace el camino largo, cuando emplea un mes de tu vida en el camino o algo así, muchas veces porque tienes también dificultades en la vida y aprovecha un poco. Y me llamaba una prima que estaba en esas dificultades y se había ido directamente, lo primero que se le había venido a la cabeza ante un problema que le había presentado la vida era irse al camino. Y cuando me dijo dónde estaba, digo, ¿dónde está? Y dice, voy por Carrión. Ella había salido de Roncesvalles, ¿no? Y digo, uy, qué envidia me das, no tanto por el problema que llevas, que parece que le pesaba, seguro que en el camino estás ya mejor, porque ahora te duelen los pies y el problema importa menos, ahora estás más pensando en los pies que en el problema, pero sobre todo por la tarde que te espera, digo, porque las tardes en Carrión son fantásticas, porque hay en casi todos los conventos donde hay acogida, hay una tertulia y unos ratos de peregrinos. A mí me pilló el verano pasado allí, una de ellas, y no lo olvidaré en mi vida, ¿no? Cantamos, incluso en coreano, yo creo, que hemos visto aquí en el albergue ahora antes de venir. Ustedes dirán, ¿cómo en coreano? Pues como los españoles cuando tarareamos el himno nacional, pues parecido, ¿no? Sin letra y a lo que salga, ¿no? Entonces, a veces lo mejor del camino, casi para todos, ¿no? Luego hay los matices, ¿no? Es el contacto con los demás, ¿no? Eso lo han estudiado mucho los antropólogos, los psicólogos, los sociólogos, incluso casi todos los terapeutas o curanderos que ahora se interesan por las enfermedades del tiempo en que vivimos, recomiendan con mucha frecuencia, váyase usted a hacer el camino de Santiago, ¿no? Como aquello de lo que no le cura otra cosa, otra medicina, haga usted el camino de Santiago, que lo mismo le va mejor, ¿no? Digo eso porque estamos después de un día que no hemos andado seguramente 27, ni 30, ni 45 kilómetros, casi ninguno de los que estemos aquí, tal vez sí alguno, pero en fin, todos hemos hecho nuestras tareas y estamos cansados seguramente un poco a estas horas. Y yo por eso me voy a olvidar de hacer uso de tecnologías, de historias, incluso casi de papeles, y prefiero compartir un poco de viva voz la cuestión, ¿no? Por la que estamos aquí, ¿no? Y además contento porque viajar con Isidro, disfrutamos del tiempo de charla en el coche y nos hemos puesto al día de cosas, y al llegar hemos tenido la oportunidad de visitar pues lo que los peregrinos hacen después de lavar la ropa por las tardes, ¿no? Y antes de comer, normalmente, ¿no? Que es visitar un poco el pueblo en el que estás, ¿no? Lo cual da tiempo a gastar algo de dinero, que por eso los que trabajamos en desarrollo rural como yo nos interesamos en su día por el Camino de Santiago, mi trabajo profesional, como Isidro bien ha dicho, está en Baena, y Baena es un punto interesante en este camino mozárabe porque es donde se unen el trazado que viene desde Málaga y el que viene desde Granada y el que viene desde Jaén, confluyen allí, ¿no? Y aparte de que personalmente algunos de los que trabajamos en este tema, pues también somos peregrinos, nos gusta todo lo que toca con el Camino de Santiago, pues para los pueblos en los que trabajamos es un motivo de interés en el sentido de que con matices también, pero
ayuda al desarrollo, es decir, los peregrinos compran en las tiendas, si están en un albergue a lo mejor no pagan una pensión, pero hay pueblos donde no lo hay, o incluso hay peregrinos que abriendo albergue porque está lleno o porque prefieren otra cosa, se van a una pensión, o van al bar a comer, en fin, hay un flujo económico que sin duda es tan interesante que incluso los pillos hacen pillería para que el camino pase por su pueblo, ¿no? O lo desvían, y el año pasado oía en la radio cerca de Finisterre uno que había puesto una señal y llevaba a la gente 3 kilómetros engañados para que cuando llegaban se daban cuenta que los habían engañado, que sí, había un bar, pero no había camino. O sea, entonces, esas pillerías, bueno, pero en fin, el camino siempre fue también un camino de pillos, ¿no? A los que os gusta la historia y podéis leer esas cosas, ¿no? Alguno diría, España ha sido un país de pillos, tal vez también, ¿no? En fin, como todas las cosas, una cierta dosis tampoco es mala, ¿no? Lo malo es ser solamente un pillo, o convertirse en un enredoso, o en un mentiroso, eso ya es otro, o en alguien que hace fraude o engaño, ¿no? Directamente, ¿no? Bueno, dicho eso, después de meternos profesionalmente en este proyecto al que ha mencionado Isidro, ese proyecto fue una colaboración. Adroches, el grupo de desarrollo rural de aquí de Los Pedroches, también ha sido socio de ese proyecto. El objetivo era así como muy rimbombante, venía a decir: el objetivo de este proyecto es ofrecerle al peregrino del siglo XXI una experiencia acorde con sus expectativas y no sé qué más zarandajas. Me lo sé de memoria porque lo escribí. Y cuando uno escribe así, suele escribir hasta casi chorradas. Pero lo que realmente quería decir aquello era algo muy simple, ¿no? Era que las personas, como el señor francés que acabamos de saludar en el albergue de aquí de Hinojosa hace un momento, nos preocupáramos por ello. O sea, por eso lo más importante, además de estar ahora con ustedes, para mí, como persona que trabaja en este tema, ha sido llegar al señor que había en el albergue y no tanto ir a chequear la calidad del albergue, que es estupendo, por cierto, felicidades, ¿no? Sino cómo estaba el señor que había en el albergue, ¿eh? Lo siente usted también como a mí me está pareciendo. Al señor, cuando le he dicho, a mí me parece que es incluso excesivo, ha coincidido que sí, porque incluso hasta la ropa limpia, las toallas y todo esto estaban gratuitas, cosa que sabéis que en muchos albergues a tanto no se llega, ¿no? Es muy importante porque si os leyera, si a alguno os interesa, en el mismo lenguaje más técnico que escribimos los que nos dedicamos a la parte técnica de las cosas, yo tengo esta charla escrita. Y si a alguien le interesa, Isidro la da, o al salir me dejáis vuestro correo electrónico y yo os la mando, pero me gusta más que hablemos un poco en este tono informal, ¿no? Lo que hicimos con este trabajo fue un poco evaluar cómo estaban sintiéndose los peregrinos con respecto a la experiencia de acogida que nosotros les dábamos. En eso tiene mucho que ver cómo ellos han entrado. Es como cuando uno entra a una casa a la que te han invitado a comer. No todo depende de la calidad de la comida y del menú que te ofrezcan, ¿no? Y de cómo esté cocinado, sino también de cómo vengas tú, de hambre, de ánimo, de muchas cosas, ¿no? Claro que eso influye, pero influye sobremanera que sea cual sea tu ánimo, la acogida sea cálida, la casa sea confortable, la casa esté limpia, el menú sea bueno, suficiente, en fin, las cosas básicas que hacemos cuando estamos en el camino, que no suelen ir mucho más allá de las dos que en la escala en la que nos movemos en la vida están en la base y en la altura. Una es sobrevivir, es decir, comer y dormir. En el camino no hay mucho más, no te queda mucho más tiempo para otras cosas, no hay trabajo, no hay preocupaciones. A veces tienes un móvil, sí, ahora hay móviles, pero algunas veces ni eso, por suerte. Y junto a eso, que es las necesidades más básicas que cubrimos en nuestra vida diaria, están las superiores, están las espirituales. Porque de alguna manera o de otra, tengamos o no una motivación espiritual cuando salimos en el camino, o en nuestra vida se haya expresado, pero es una semilla que tenemos ahí, y esa espiritualidad coinciden incluso los propios ateos, que también andan en el camino, ¿no? Se vivencia de alguna u otra manera a lo largo del camino. Hay una espiritualidad, puede ser una espiritualidad laica o religiosa, pero hay una dosis de espiritualidad. Incluso en aquellos que van a ser prácticas más físicas, que sabéis que también en el camino hay un porcentaje de personas que van directamente a hacer una práctica deportiva, al estilo como la que habéis hecho aquí el otro día, ¿no? Que habrá quien, por cierto, me ha dicho Isidro que ha habido dos que han hecho los 100 kilómetros del tirón, que ya son buenos, ¿no?
en fin, lo hay más, que incluso empiezan a lo mejor más con esa parte física del interés, pero que en el camino se contagia todo, ¿eh? Se contagian las ganas de andar, las ganas de hablar o las ganas de compartir los silencios, ¿no? Que también en el camino hay... Estoy diciendo esto porque los perfiles, cuando se han estudiado, que ha habido muchos estudios, ha habido tesis doctorales, no solo hechas desde España o desde Francia, sino desde Australia, desde Japón, desde Corea, desde Estados Unidos, porque es un tema que viene reclamando la atención, lógicamente, de los peregrinos desde hace siglos, pero también de muchas personas que reflexionan sobre nuestro modo de vivir, sobre nuestro modo de ser, y qué oportunidades tenemos en la vida para ser más felices, ¿no? Y parece que el camino ha aportado felicidad a lo largo del tiempo. De eso no cabe duda, y parece que sigue haciéndolo, porque, de hecho, más allá de moda o más allá de cuestiones puntuales, sabéis que las cifras del camino son tan importantes como que a veces influye mucho que haya una película o un libro escrito en la lengua de determinadas personas que hablan esa lengua o ven ese cine, para que inmediatamente haya una respuesta en la subida de ese número de peregrinos procedentes de ese país, ¿no? Eso se ha visto, por ejemplo, hace unos años, un periodista alemán muy famoso, pues tan famoso como cualquiera de los más famosos de nuestra televisión, estaba en una crisis personal y en un problema físico del hígado, el estómago, un problema físico serio, y decidió quitarse un tiempo del trabajo y venirse a hacer el camino. Y escribió un libro un tanto cómico sobre su experiencia en el Camino de Santiago. Cuando volvió y lo publicó en alemán, si los peregrinos alemanes estaban en aquellos años, pongamos, en 3.000, al año siguiente pasaron a 15.000 y al siguiente pasaron a 30.000. Y hay unos años en los que esas constantes van disparándose. Igual pasó hace unos años con una película muy famosa que hubo que se llamó El Camino, The Way en inglés, con financiación del cine americano a lo grande, con actores famosos, tal, y se vio cómo los americanos pues remontaban tremendamente. Igual ocurre cuando hay guías, ¿eh? Eso ocurre con el público coreano, o está ocurriendo con el público japonés, que se vienen no tanto porque conozcan o tengan una devoción a Santiago, sino porque hay una energía gravitando y momentos puntuales en forma de libro, en forma de película, en forma de cualquier cosa, en forma de radio, ¿eh? Luego os contaré el caso de una persona bastante notable que sencillamente, después de haber escuchado un programa en la radio australiana, se le quedó grabado lo que escuchó y 2 años después, en un momento de dificultades, se vino a hacer el Camino de Santiago y además hizo el Camino Mozárabe. Hizo el Camino Mozárabe y, pongamos, esto lo contaba al final del texto que tengo escrito, pero ya que sale, lo cuento ahora. Es muy interesante, nosotros, como os digo, ya que nuestro objetivo de este proyecto era ver qué experiencia vivían los peregrinos que vivían a este camino mozárabe, en el sentido de decir, ¿es diferente de la que viví en otros caminos? Cuando andáis el camino francés, o cuando andáis el camino del norte, o el primitivo, o el del Levante, o cualquiera de los otros que llevan hasta Santiago. Si es diferente, ¿por qué? ¿En qué medida tiene diferencia con respecto a esto? ¿Cómo lo estáis percibiendo? ¿Cómo lo estáis viviendo? Para estudiar eso, hicimos un chequeo entre peregrinos, como los que están durmiendo aquí esta noche, que se quedaron a dormir en albergues o en pensiones de la zona donde yo más trabajo, entre Baena y Castro del Río. Y en la primavera-verano del año pasado entrevistamos a un buen número de ellos, y al mismo tiempo seguimos también la pista de aquellas publicaciones, o en este caso también de medios sociales a través de Internet, donde pueden ellos estar reflejando la experiencia que están teniendo, sea porque publican un vídeo y lo suben a YouTube o a Vimeo, o sea porque publican fotografías y las suben a los sitios de redes sociales, o usan Facebook para escribir sobre el camino, o cualquiera de estas cosas. Y también estudiamos, por ejemplo, las guías que hay escritas sobre este camino mozárabe, que es muy importante, porque los peregrinos normalmente usan guía, ¿eh? Y de hecho usan más la guía en papel o el folio en papel de la etapa que voy a andar en el día de hoy, si no llevo guía, pero me he preparado previamente, o en la oficina o en el albergue me han dado una hoja con la etapa del día siguiente, incluso más que las aplicaciones de móviles, que en algunos casos la hay, y que en este camino también hay ya una aplicación para móviles que se puede descargar gratuitamente, ¿no?
Y en este caso, además, por suerte, en este camino tenemos guía en inglés. La Cofradía de Amigos del Camino de Santiago desde Inglaterra la editó ya hace unos años, desde el 2007 o por ahí. Hay una guía en alemán, no la hay en francés, pero hay interés, por ejemplo, y en el boletín que cada mes edita la principal guía en francés dedicada a los caminos de Santiago en toda Europa, ya unos peregrinos escribieron este texto que tengo aquí delante, contando su camino en la Vía Mozárabe, fue en el mes de marzo, y fue absolutamente elogioso, algo muy importante, que es lo mismo que nos acaba de decir el peregrino francés que había durmiendo, o iba a dormir esta noche aquí en el albergue, ¿no? Nos hemos hecho una foto con él, y antes de hacernos incluso la foto, ya nos ha dicho, cuando lleguemos en la página de internet del camino, que es la que más seguimos los peregrinos franceses, vamos a escribir muy bien de este camino. Eso es importante, importantísimo, ¿eh? Porque en el camino, incluso por encima de las guías, por encima de internet, por encima de cualquier otra cosa, de las películas, de las canciones, de cualquier cosa que podamos hablar, está el boca a boca, ¿eh? Está lo que alguien nos ha contado, porque cuando hacemos el camino somos como cotorras, volvemos y la mayoría traemos un subidón, vamos, un bajón de pierna, pues si sigues con ampolla o tienes algún problema, lo mismo estás mal. Pero la verdad que anímicamente, cuando se anda el camino, todo el mundo está bien. Unos lo explican más o menos los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, incluso los médicos, ¿eh? Han tratado de estudiar si hay cambios físicos, ¿eh? en el peregrino. No me refiero en este caso a que tengan daños corporales, ¿no? sino mejoras en su estado anímico, fundamentalmente, o en su comportamiento, ¿eh? Ha habido tramos del camino donde han estudiado este tipo de cosas, ¿no? Algunos equipos médicos. Fundamentalmente lo que se viene a coincidir es que el camino proporciona a la gente un estado de salida de lo que es el ritmo diario de su vida y de sus preocupaciones, ¿no? Digamos que el camino nos saca de los bordes de lo que es nuestra vida diaria y de las prácticas y de los conflictos en los que vivimos, o por lo menos, porque de eso no nos van a poder sacar, por muy que nos pongamos, no se trata de que nos alejemos de ello, sino que lo enfocamos desde una perspectiva diferente, porque el prisma desde el que lo estamos enfocando es diferente. Y eso cada uno lo podemos interpretar de una manera. Si somos personas creyentes, pues desde la fe. Si no lo somos, desde el espíritu laico que cada uno tengamos, desde donde queramos. Pero tanto en unos grupos como en otros, eso se ha confirmado en estudios que se hacen y que se profundiza mucho, las propias asociaciones, la entidad del Sacobeo, que es el organismo que a nivel de todo el Estado agrupa a regiones, o que la política de la Junta de Galicia lleva a cabo estudiando la experiencia de los peregrinos. Eso está estudiado. Todos viven o vivimos cuando peregrinamos, y lo bueno no es que está allí, sino que luego se viene contigo, ¿no? Esa transformación que se produce, ¿no? De hecho, los antropólogos lo que más han estudiado ha sido precisamente qué pasa en el día después. Porque claro, todos sabemos lo que puede pasar en muchos momentos de nuestra vida cuando nos estamos preparando mucho tiempo y con mucha ilusión para un determinado día, el de nuestra boda o el de nuestro trabajo primero, o el de no sé qué o no sé cuánto. Pero muchas veces lo importante no es eso, lo importante es qué viene después. A lo mejor los preparativos han podido ser con tanta ilusión y con tanta fantasía y con tanta no sé qué, pero bueno, ¿cómo es la realidad, no? Entonces, si el camino ofrece algo al peregrino, realmente cuando deberíamos de constatarlo es cuando el peregrino regresa a su casa. Y eso es lo que se ha hecho por parte también de muchos estudiosos. Y se ha constatado que sí, ¿eh? Lo podríamos decir que está a la misma altura que está las experiencias que los místicos, entre comillas y con todos los respetos, tienen en un estado de elevación de la práctica diaria de la vida que tenemos, ¿no? O si alguno de ustedes ha meditado alguna vez, del estado, digamos, de ánimo en el que la meditación dispone a las personas, ¿no? Que es una ayuda a levantarte sobre cómo normalmente abordamos las situaciones de diario. Es decir, esa sería la primera gran reflexión que se hace sobre los cambios que provoca el camino.
que se viene a definir como sacarte de tus límites, ¿no? Sacarte de la dimensión en la que es, sacarte de las tierras en las que te manejas, ¿no? Lo que los psicólogos llaman de la zona de confort. Te saco de tu sofá, te saco de tu sillón, te saco de tu cama, te saco de tu ropa, te saco de todo y desnuda ante el mundo, obsérvate y encuéntrate contigo mismo. Esa sería un poco la reflexión, ¿no? Y luego una segunda estaría en el sentido de la dimensión de comunidad que ofrece el camino. La dimensión de comunidad tiene que ver con el espíritu de sociabilidad que se establece entre las personas que están en el camino. Y es verdad que incluso aquellos que van con una mayor carga de problemática personal o una situación de mayor dificultad son los que más refuerzo encuentran en este sentido, pues por la complicidad y el compañerismo y la camaradería que se encuentra con personas, además, donde no importa la clase social, te puedes encontrar que estás hablando con alguien que si estuvieras en tu vida diaria o con tu ideología o con tu economía o con tus compartimentos en los que compartimos cada día nuestra vida o nos etiquetamos y nos separamos unos de otros, el camino tiene esa facilidad de reunirnos, ¿no? Y eso es, pues, posiblemente con el otro elemento que he citado antes, los dos elementos, hay otros más, pero yo destacaría de todo lo que uno ha podido personalmente vivir, escuchar de otras personas que han hecho el camino, de otros peregrinos que hacen este camino, o de lo que han investigado los que investigan sobre unos y otros, ¿no? Creo que esas son las dos grandes oportunidades que el camino nos ofrece y por lo que vale la pena, si alguien te pregunta siempre, al menos yo personalmente, si alguien me pregunta, ¿vale la pena hacer el camino? Digo, no lo dudes, pruébalo y tú mismo, ¿eh? Esto lo mejor es probar, ¿eh? No vale la pena que tampoco lo hagas porque nadie te haga una recomendación. Pruébalo y luego hablamos, ¿eh? Y bueno, la pregunta que le hicimos a los peregrinos iba en esa dimensión, ¿no? En esa dimensión es muy importante la acogida local. O sea, que la gente que está pasando por aquí es muy importante que el albergue sea bueno, eso es fantástico, pero también es bueno que encuentren buena acogida en la población. No es solo bueno que las señales existan para que uno no se pierda, porque la seguridad es muy importante cuando vas andando y si te pierdes y andas 10 kilómetros más en un día que pensaba andar 30, andar 40, pues es un poco penoso, ¿no? Entonces es muy importante la seguridad, ¿no? Y tener cierta información sobre lo que puedes tener al día siguiente. Todo eso es, digamos, casi lo más fácil de dar, aunque pueda parecer, pero digo lo más fácil porque son cosas materiales. Al final las cosas materiales, en un mundo que incluso cuando estamos en crisis económica como aquí, estamos mejor que en todos los mundos donde realmente siempre están en crisis. O sea, ir a África y hablarles de crisis es como de risa, allí siempre están en crisis, ¿no? Es decir, nunca han estado bien, salvo algunos, ¿no? Entonces, aquí ofrecer esas cosas no es muy difícil, porque aunque sea con pintura amarilla, tenemos pintura amarilla para pintar. Además, todo el trabajo del camino es un trabajo donde el voluntariado, como la asociación, es fundamental. Yo diría que el más fundamental. O sea, que incluso grupos como en los que yo trabajo, de desarrollo rural, o ayuntamientos como el que representa Santos, apoyemos este asunto, es fantástico y bienvenido sea que sigamos haciéndolo. Pero yo siempre lo he dicho, digo, aquí lo que es esencial es que siga el trabajo de lo voluntario, porque además es la gracia del camino. Es como cuando los de las pensiones o los hostales se empiezan un poco a enfadar cuando el ayuntamiento o las asociaciones, no sé qué, hay un albergue que es gratuito. Esto nos van a hundir, no, hombre, no van a hundir a nadie. Primero, porque tampoco ibais a ser ricos con los peregrinos, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Ni el objetivo de la peregrinación es enriquecer a nadie, ¿no? Ni tampoco arruinar a nadie, es tener una economía razonable y precios razonables para que cualquiera pueda pagarlo. Pero incluso en el origen, el sentido de la peregrinación es la gratuidad y la ayuda mutua, no es el cobrar y mucho menos estafar, ¿no? Que también hay algunos que se apuntan a ese tema, ¿no? Entonces, cuanto más auténtico sea el camino en todos estos valores, mejor lo reconocen los peregrinos. Y esa es la grandeza del Camino Mozárabe de Santiago. La grandeza de este camino no es el número de peregrinos que transitan por aquí. O sea, si vemos los que transitan por el Camino del Norte, pues en un día de verano pasan tantos como aquí en todo el año, o más.
incluso por allí. O sea, aquí que nos transiten al año 500, 600 o hasta 1000 tal vez, ¿no? Que podrían ser las estimaciones que pudiéramos hacer, pues en números reales, no son por su relevancia espectaculares, pero por la cualidad de la gente que pasa sí, y por las reflexiones que transmiten los que pasan por aquí también. Porque en los caminos que están más trillados, pues siempre hay... yo en los 2 últimos años he hecho unos 300 kilómetros cada verano en distintos tramos del Camino del Norte, ¿no? Y raro es el día que no te encuentras alguno que se está quejando de algo. Los que quieren silencio porque tienen ruido, los que tienen ruido porque quieren silencio, los que tienen cama de no sé qué porque no tienen... Siempre, también es normal que hay gente que se queja en todos los lados, pero quiero decir que está todo como mucho más... tanta cartelería, el tema de lo que se compra y lo que se vende, todos estos aspectos materiales demasiado destacados, ¿no? Cuando aquí casi es pan y agua, como quien dice, ¿eh? Aquí no hay más historia, aquí es andar y para usted contar. Mucha gente no sabe ni quién eres, pasa con una mochila y ahora ya empieza a saberse, pero hasta antes de ayer no sabían si era un vagabundo, un muerto de hambre o un peregrino no lo sabíamos nadie, ¿no? Y eso... para los peregrinos es estupendo, porque no están esperando que haya una banda de música, bienvenido Mr. Marshall, ni nada de eso. Están tranquilamente y lo que esperan es poder charlar un ratito con alguien, a lo mejor agradecen mucho, si son extranjeros, con alguien que hable su lengua, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, yendo al principio, y quizás para dejar un mensaje, dicen que cuando uno habla mucho nadie se entera de nada, ¿no? Pues me gustaría solo dejar ese mensaje, ¿no? El mejor rato para un peregrino es que por la tarde cuando descansa, en el pueblo donde descansa, en Hinojosa, se encuentre con gente amiga y con espacio amigos. Yo eso lo digo un poco como una de las conclusiones que creo que deberíamos de tener en cuenta, es que la gente tenga un espacio, ¿no? A veces basta, por ejemplo, esto que citaba antes de Carrión de los Condes, son las monjas, o con grupos de catequistas, o con chavales que cantan en la iglesia, con no sé qué, o gente laica. Cada tarde tienen una hora de reunión en verano, a las 6 de la tarde, y es una tertulia de peregrinos. ¿Para qué? Para lo que surja. Hay como un guión base, que son unas letras de las que todos hemos cantado, el himno a la alegría, en fin, las que conocemos todos, seamos del país que seamos, del mundo, y te puedes juntar con gente de 20, 30 lenguas. ¿Cuándo en Hinojosa iba a haber venido un coreano? Como hemos estado viendo ahí, o 3 o 4 franceses durmiendo esta noche, o cuando veo la encuesta en Baena o en Castro del Río el año pasado haciéndolo, nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que el 5, el 8%, creo recordar, no era mucho, pero era significativo, eran australianos. Y nos llamó la atención y le seguimos la pista al asunto. El señor que os he comentado al principio, cuando os hablaba de la importancia de que haya guía o los programas de radio, tal, ¿no? ¿O acordáis que os he dicho que hubo un señor que porque había oído un programa de radio en una ocasión, 2 años después se acordó de ese programa de radio y desde Australia se vino a ser el Camino de Santiago, ¿no? Vale, pues ese señor es un señor, digamos, entre comillas, importante, ¿no? Es un diplomático, embajador de australiano en diferentes países del mundo, y era un hombre que tenía un momento difícil profesionalmente, por temas precisamente diplomáticos con su propio gobierno. Y habló con su mujer y dijo, mira, necesito un tiempo de descanso, si tú me lo consientes, que te dejo a ti y a los niños 2 o 3 meses, he pensado en irme a hacer el Camino de Santiago a España. Y el hombre, que además se había educado con los jesuitas, era un hombre católico, pues preparó todo y hizo como los antiguos, todos los rituales de los antiguos peregrinos, leyendo el libro que está publicado en inglés, Andando el Camino, sería la traducción del libro, hasta el bordón, hasta el bastón, lo hizo de un árbol de madera, de un árbol de su jardín. Un cura de su parroquia fue a su casa a darle la despedida para desearle que tuviera buen camino y darle su bendición y tal. Lo preparó todo con ese mimo y además eligió, y estoy hablando del 2007, cuando este camino no lo conocía nadie, pues este señor eligió este camino. Y eligió este camino porque, siendo un diplomático, conoce la historia del mundo, y sabía que en Andalucía tenemos una buena leyenda en el sentido de que tenemos la fama de que durante siglos, sabemos que eso también, como todas las famas, tiene sus pequeñas verdades y mentiras, pero bueno,
la tenemos, ¿no? De que durante siglos pudieron convivir en esta tierra esos que parece que se tienen que pelear a la fuerza, los que practican una religión y los que practican otra, y que en vez de ser contrarias puedan ser coincidentes, ¿no? Y este señor eligió eso para ver qué había de esa cultura todavía en nuestro pueblo y tal, ¿no? Y escribió un libro que es la mejor propaganda que se pueda hacer de Andalucía y de Extremadura, ¿no? Fundamentalmente de Andalucía, donde llega a decir, por ejemplo, cosas del tipo de decir, cuando veía las tardes la gente en las plazas, pues como estaban ahora aquí en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Y jugando y charlando y haciendo vida en la calle, y el compadreo que tenemos unos vecinos con otros y tal. También a veces él no entendería los chismes, que puede ser la parte negativa de eso, o cuando uno se ingiere en la vida de los demás. Pero en la parte positiva de ayuda mutua y de solidaridad que hay detrás de eso, él llegaba a decir, en un pueblo de estos será imposible que pase lo que en muchas capitales del mundo, que hay personas mayores que se mueren y 20 o 30 días después de haberse muerto los encuentran porque nadie los echó de menos. Pues, y él decía, aquí todo lo que veo es lo contrario, aquí lo que veo es relaciones humanas todavía entre la gente, aparte lógicamente de quedarse maravillado de las casas blancas y de las flores y de todas las cosas que tenemos en nuestros pueblos, ¿no? Pues todo eso es un poco el valor que tenemos, el valor que nos reconocen los peregrinos. Estos franceses que tengo aquí delante dicen en francés, la acogida de los habitantes es muy calurosa. Pues esa es una de las claves fundamentales, que la acogida sea calurosa y que creemos momentos de calor para compartir, porque además algo bueno que tiene que pasen personas es que nos ponen en relaciones con otras culturas, con otras creencias, con otros valores, con otras lenguas. Tan poco dados que somos a hablar lenguas extranjeras, pues tenemos una oportunidad, ¿eh? Le pagamos a muchos de nuestros niños las academias de inglés y de no sé qué, no sé cuánto. Gran parte de los peregrinos que pasan, esa es su lengua. Hagamos que hablen con ellos. Van a practicar gratis, los peregrinos van a estar encantados, no van a tener mejores introductores en nuestro pueblo que nuestros niños o nuestros jóvenes, y nuestros jóvenes y nuestros niños van a aprender de nativos sus lenguas. Y tendremos relaciones humanas, probablemente amigos, probablemente gente que luego nos va a escribir, o que les vamos a escribir. Es decir, nuestra vida empieza a cambiar por pequeños detalles como esos, ¿no? Hay una cita al principio de la charla esta que yo tengo escrita, que dice, el peregrinaje simboliza la experiencia del, en latín, homo viator, el hombre viajero, ¿no? El hombre que se desplaza, ¿no? El hombre o la mujer, ¿no? Quien inicia tan pronto como abandona el vientre de su madre, su viaje a través del tiempo y del espacio de su existencia. Pues eso es la vida y eso es el camino. El peregrinar no es ni más ni menos que nuestra vida comprimida en unos pocos días. Y a veces hay muchas discusiones también. ¿Y qué es el camino? ¿Tiene uno que andarlo entero? ¿Sabéis que existe incluso el tema este de la credencial? Bueno, ya si andan los 100 kilómetros a pie o los 200 en bici, no sé qué. Desde mi punto de vista muy modesto y muy personal, el camino es el peregrino. El camino es la experiencia del peregrino. Hay peregrinos de 30 kilómetros, de 3.000. Hay verdaderos coleccionistas de caminos. Los peregrinos de nuestro camino son de este último gremio. Son coleccionistas de caminos. Estos franceses que acabamos de ver era el quinto y el sexto camino, el matrimonio. Nos han hablado de una pareja que acababan de encontrarse y compartir algún día con ellos, un checoslovaco y una mexicana, un matrimonio, que venían andando desde Praga. Desde Praga. Habían cruzado los Alpes, habían cruzado los Pirineos y se habían plantado ya por aquí. Hace poco, hace también un par de años, cuando estábamos con el proyecto este, un chico de Almería andó descalzo desde Almería por una promesa que le hizo a su madre, andó descalzo, pasó por aquí, desde Almería hasta, quiero decir, pero igual andas 100 kilómetros y es suficiente, ¿no? Es tocar esas chispas, ¿no? Y cada uno de nosotros sabemos cuando esas luces se encienden. Es un camino de iluminación, de alguna manera. Un camino de luz. Los más místicos así lo entienden, así lo han estudiado y así está lleno de símbolos el camino. Que seguía la Vía Láctea, es un camino de estrellas, ¿no?
Y en definitiva, cuando no estamos aquí, antes de venir a esta vida, o después de esta, si creemos en la eternidad, somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces, tal vez por eso estemos tan a gusto y tan en nosotros mismos cuando seguimos el camino. Y no hay mejor modo de estar con los demás bien que estar bien con nosotros mismos. Y nada más, yo no os quiero cansar. Creo que si son las 10, hay un vídeo que dura 7 minutos. Si quieren lo vemos. El Camino Mozárabe es una de las posibilidades que tiene ir a Santiago de Compostela a través de la península ibérica. Quizá el camino más conocido sea el camino francés. Sin embargo, es bastante acertado pensar que los primeros peregrinos que empezaron a ir a Santiago de Compostela procedieran de los territorios que estaban sometidos a la dominación musulmana. Estos peregrinos serían naturalmente cristianos, iban a la tumba del apóstol y eran los llamados cristianos mozárabes. El camino empezó a perder su vigencia probablemente en torno al siglo XI o XII, cuando ya se está culminando lo que se llama la Gran Reconquista. Entonces ya todos los peregrinos entran, por decirlo de alguna forma, en el saco común, ¿no?, de las peregrinaciones en general. El camino mozárabe del siglo XXI surge además con la denominación de mozárabe. No está claro que tuviese en la antigüedad esa denominación. Simplemente surge por recuperar el nombre. Pues surge a raíz de primeros de los años 90, casi al mismo tiempo que surge que se produce toda la eclosión de otros caminos que no sean el camino francés, ¿no? Después de 20 años, ahora mismo estamos hablando de que hay 1.013 kilómetros señalizados en toda Andalucía del camino, que tenemos 23 albergues, 9 centros de acogida, bueno, impensable. La verdad es para estar un poco, para empezar a estar un poquito orgulloso, porque el camino mozárabe no es solamente la peregrinación, es que es también parte de nuestro patrimonio y parte de lo que tenemos que reivindicar nosotros ante la historia. La historia circuló por estos caminos también, ¿no? En este caso estamos hablando de un hecho de peregrinación, pero también en temas bélicos, el comercio, todo iba por estas mismas vías. ¿Por qué el camino mozárabe tiene una singularidad especial? Pues por eso, porque lo que es actualmente Andalucía es lo que estuvo más siglos bajo ese patrón cultural islámico. Por lo tanto, ese maridaje entre culturas es quizá aquí donde mejor se manifiesta. Yo recalcaría que sería el gran valor que aportaría el arte al camino mozárabe de Santiago. La huella está por todas partes, en todos los pueblos, con poquito que vayan mirando en esa iglesia de Santiago, en esos recodos, va encontrando una huella que parecía perdida, pero a muy poquito que tenga esa curiosidad que tiene que tener el peregrino, lo encuentra. Hubiera sido posible, pues, la conjunción de tantas culturas, de tantas formas de entender la presencia del ser humano en el paisaje, si ese paisaje no hubiera sido tan variado. Caminos callados, como yo insisto en llamarles, pues son fundamentales para que se entre en contacto y se pueda valorar
el aspecto, la fisonomía de la ruta, lo que tiene desde el punto de vista de su diversidad naturalística y, por supuesto, lo que supone esa reconciliación del hombre con su verdadera estatura. Para una persona del norte lo que más le llama la atención son los pueblos blancos, que a lo largo de toda la ruta los pueblos están muy cuidados, muy limpios, la gente es muy amable. Nos gusta tener relación con la gente que vive aquí. Como no hay peregrinos, se puede más hablar con la gente. La gente es muy amable. Siempre si yo pregunto algo, la gente me ayuda. Es maravilloso. Y la comida también, la comida casera. Sí, la comida casera de una abuela que cocina es insuperable. Era algo curioso, ¿no? Porque veías a la gente que no muchos, ¿no? Pero que pasaban por nuestros territorios cargados con una mochila y realmente no sabías qué es lo que estaban haciendo por aquí. Cuando ya empiezas un poco a investigar y a averiguar, bueno, pues te empiezas a enterar que existía una ruta. Entonces, cuando ves que eso empieza o que el número de personas empieza a incrementarse, pues puedes ver que eso puede tener algún tipo de valor. El Camino Mozárabe yo lo quiero ver como que es la última aventura del siglo XXI. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias desde el Ayuntamiento y desde el pueblo de Hinojosa. Y bueno, como sí quisiera terminar diciendo que el vídeo este que se ha hecho sobre el Camino Mozárabe, pues desde la Oficina de Turismo pues se va a repartir a todo aquel que quiera este vídeo. Y nada, dar las gracias también a Isidro, por supuesto, por estar aquí también esta noche con nosotros, a Antonio por darnos a conocer Camino Mozárabe, todo lo que es el Camino Mozárabe, todo lo que es el amplio espectro del Camino Mozárabe en este corto espacio de tiempo. Y bueno, como han visto en el vídeo, pues Hinojosa, gracias a Dios, iba a decir, aparece por fin en los mapas y aparece en varias ocasiones, con Isidro hablando en el documental, con la presidenta de la Federación Nacional del Camino de Santiago también hablando desde la Catedral de la Sierra, delante de la Catedral de la Sierra, aparece nuestro albergue, aparece nuestra plaza y bueno, y es un motivo de orgullo también para el pueblo de Hinojosa. Así que muchísimas gracias y os esperamos en iba a decir en las novenas jornadas, que no sabemos todavía cuándo serán, pero sí estamos organizando, por lo menos terminando de cerrar. Mañana quiero reunirme con la Casa Sefarad, Isidro también estar puesto al día en este tema, y creo que lo he dicho en alguna ocasión, que estamos organizando un ciclo no de conferencias, sino queremos llamarlo Camino Mozárabe Convivencia de las Tres Culturas, en el que las tres culturas, el Camino Mozárabe sea un poco el que aúne las tres culturas, como ha hecho a lo largo de todos estos siglos, todo lo que el amplio de estas tres culturas. Empezaremos en colaboración con la Casa Árabe, durante un mes todo lo que es la cultura árabe. Empezaremos creo que con una conferencia, después haremos muestras de cine, de música, de teatro y bueno, seguiremos también en colaboración con la Casa Sefarad, que es un poco la que aglutina todo el tema del mundo judío. Mañana tengo la reunión con Sebastián de la Obra, su gerente, y será el mes siguiente dedicado, al igual que con la Casa Árabe, toda la temática de temas judíos. Empezaremos lo mismo con conferencias para que nos den a conocer todo lo que es el mundo de judío, todo lo que tiene que ver también, por supuesto, con el Camino Mozárabe, igual el tema de música, cine, teatro, y terminaremos, espero que,
doy por hecho ya con la Asociación del Camino de Santiago, pues con todo lo que tiene que ver el Camino de Santiago en sí, y que sea como va a ser Camino Mozárabe en este último mes, que creo que terminaremos, si no me equivoco, en agosto o julio. Sería el último de los 3 meses que haremos este ciclo de conferencia o como lo queramos llamar. Así que estáis todos invitados, estaremos informando de todos los detalles y todo lo que vaya aconteciendo, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.